relaciones, en el día a día, y ahí, si funcionáis como una personalidad integrada, va a aparecer. Y si os dejáis llevar por el vehículo emocional o confundimos el pensamiento con la emoción, va a ser todavía más complicado discernir a qué rango de personalidad pertenecemos. Pero lo importante es que nos lo planteemos y muy específicamente empecemos a trabajar en la línea de descubrir el rayo o la línea de energía hacia la cual tenemos una menor resistencia, es decir, la que nos es más fácil expresar. Y para el tema del rayo del alma, os he puesto unas 15, 20 diapositivas primero, son de Vicente, los textos de Vicente, y alguna conferencia después que dio aquí en Amigos de la India, pero es necesario tocar este tema porque si no, va a ser muy complicado luego que entendamos el tema del silencio, el tema del reino angélico, y muy especialmente cómo eso influye a la hora de captar intuitivamente el rayo que nos domina. Más que el discernimiento, más que el análisis diario del rayo que nos toca, que presumiblemente podemos manifestar, yo os invito a que hagamos un ejercicio cada uno en nuestra casa. Intentemos un día vivir como si tuviéramos primer rayo. Intentáramos, eso va a salir la personalidad, no el alma. Otro día como si tuviéramos amor, sabiduría, que no tiene nada que ver con abrazarse a la gente, ni besuquear, ni nada por el estilo. Es otra cosa, ¿eh? Tener un día el tercer rayo, actividad, adaptarnos a los cambios. Un cuarto día, intentar vivir los conflictos de la vida diaria en equilibrio exquisito, en armonía. Un quinto día, trabajar e investigar más allá de la forma, utilizar la mente concreta para poder trascender la realidad que nos envuelve. Y un sexto rayo, un sexto día, trabajar de manera devocional, aspiracional, hacia un objetivo que nos hayamos planteado, hacia un ideal. Y un séptimo día nos vamos a dedicar a poner en práctica todo eso. Y ese día va a ser a través de la materia, dándole la vuelta. Vamos a ver cómo esas energías inciden de una manera u otra en nosotros. Y entonces podremos tener una idea aproximada del rayo que nos domina. Ahora bien, será la propia intuición la que nos va a ayudar en este caso. No va a ser tanto el razonamiento de la mente concreta, ni tampoco el estudio esotérico. Porque una de las cuestiones que hay que descubrir en todo momento es qué rayo te domina. La carta astral te puede ayudar. ¿Dónde tenemos el sol? Venga. Sol en Escorpio, en la casa 6. Escorpio, a nivel de sol, ¿qué tiene? ¿El ascendente dónde está? Géminis. En Géminis. Pues por Escorpio entraría un cuarto rayo y por Géminis un segundo. No sé si nos servirá de algo. ¿Y el sol tuyo dónde está? No sé. ¿Pero qué día nacisteis? ¿Qué día nacisteis? En enero, El 29 de enero, Acuario. Ahí te entraría un quinto rayo, un séptimo también por Urano y un poco de segundo también. Sí. Tauro, tendrías un cuarto rayo por constelación, Sí. aparte del primero y del quinto. Y si quieres mirar el complementario, es el trabajo del cuarto rayo por excelencia, que es Escorpio. Siempre en el signo miremos el complementario, el opuesto, porque ese nos va a dar la clave de nuestra evolución. ¿Antonio? Capricornio. Entraría por constelación un séptimo y un tercero, por planetas. Sería, el rayo que corresponde a Capricornio sería el de la personalidad, ¿no? Arquetípicamente, el rayo de la personalidad sería en este caso, De ascendente. sería, bueno, si es ascendente lo que me has dicho, No, eso. personalidad, bueno, por ahí entra el séptimo rayo por constelación y el tercero 2 veces, a nivel externo e interno, es decir, es el planeta del karma, la subida a la montaña, las tablas de la ley, y en cierta medida lo que nos están diciendo cumple con el propósito del alma y la iniciación te espera en la cima de la montaña, es decir, una vez hayas trascendido la personalidad y vivas arriba de todo, en la cima de la cabeza. Yo Tauro. Tauro, otra vez el cuarto rayo, más el quinto y el primero. Cáncer, Leo. Cáncer, Leo, tendríamos un tercero y tendríamos un quinto, teniendo en cuenta que está muy buena combinación. Buena combinación, la autoidentidad. El yo soy, ese yo soy. Y estamos bajo el fuego de Leo, bajo el sol de Leo, por lo tanto, miel sobre hojuelas. Cáncer, Leo. Cáncer, Leo también, Cáncer, Leo, pues las mismas energías, tercero y quinto. Teniendo en cuenta que los signos de fuego, aparte de que, por ejemplo, Aries manifiesta un primero
y Leo y Sagitario, Leo un quinto y Sagitario un sexto, fue pues primer rayo. De hecho, si lo miramos bien, todos los elementos son primer rayo, pero sería a nivel iniciático, y eso todavía nos queda un poco. Que quede claro que al final vamos a hablar del reino élico, según las enseñanzas de Vicente en esta sala y en otras de Barcelona. Vamos a hablar del reino élico, pero esto ha tenido a colación porque a la hora de trabajar el tema de los rayos y más la parte egoica, si no tenemos un poquito de contacto con el reino élico, no tenemos esa capacidad de trabajar a un nivel mental abstracto, va a ser muy difícil que aparezca el rayo menos dominio. Porque si pregunto qué rayo de cuerpo físico tenemos, ¿qué me diríais? Hay gente que lo calcula por numerología, fecha de nacimiento, automáticamente se saben los rayos de los signos, se sabe una serie de cosas y se hacen unos trabajos manuales de numerología y sale el rayo que te domina. Yo, sobre ese método, pues bueno, está ahí, ¿no? La gente que lo utiliza, yo no lo veo tan claro. Yo creo que si no es la intuición, el rayo no te sale. Porque vamos a ver, con todo lo que os hemos hablado genéricamente de los rayos, solamente hemos profundizado un poco en el primero, pero hemos hablado de los 7 rayos, porque en cada clase sesión hablamos de los rayos, de todos. ¿Qué diferencias veríamos en una personalidad? ¿Qué diferencia podríamos captar entre el sexto rayo y el primer rayo? ¿Qué diferencia has dicho? ¿Qué diferencia podríamos nosotros percibir entre un primer rayo de personalidad y un sexto rayo de personalidad? Aparte del aspecto, si el sexto rayo, bueno, tiene el clásico aspecto sagitariano, enjuto, del cuerpo delgado, fibroso, con la mente puesta en un ideal. Pero ¿y el primero? Es una persona muy directa, ¿no? Muy persona, muy directa, exactamente, una característica del primero. Pero es que el sexto, cuando trabaja esos niveles, también es directo. Quiero esto, pero es verdad, tienes razón. El primero no pierde el tiempo con nada, va al grano. Nada de circunloquios, nada de puestas en escena. Quiero esto. Sí, bastante al lío, ¿no? Directo. ¿Qué pasa? Que como elude toda la floritura, va a la síntesis, lo que está trabajando es la parte más elevada de la conciencia. Por eso el primer rayo nos choca tanto cuando trabajamos con él, porque nos encontramos con una persona, un compañero de trabajo, una compañera de grupos, que al aplicarlo creemos que lo que está haciendo es imponiéndonos su voluntad personal y sus historias. Decimos, cuando no entendemos la situación, que esa persona tiene un gran ego, cuando lo único que decimos es que tenemos nosotros una gran ignorancia porque no conocemos las energías. Y el primer rayo es un rayo que hay que trabajárselo mucho y muy especialmente desgranar lo que tiene. No es el coco ni muchísimo menos, ni es el hombre del saco. Es una energía contundente, directa. Ojalá en la sociedad hubiera más primer rayo, pero entendamos que no todo el mundo está preparado para soportar el primer rayo. Aquellos que tienen una conciencia como muy atlante, muy emocional todavía, que no ha alcanzado esa característica leonina de reivindicar el yo inferior, de mantener el intelecto arriba, si no ha hecho ese trabajo previo, el primer rayo hace daño. Porque lo que te está diciendo el primer rayo es: estudia esto, piensa en esto, reflexiona y obtén conclusiones, pero trabaja. Te está diciendo que trabajes. ¿Qué le pasa a una conciencia que está todavía saliendo de la conciencia de masa, que está en vías de autodefinirse? Porque automáticamente cuando le decimos que haga eso, le estamos quebrantando su voluntad que no existe como tal, sino lo que él cree o ella cree que es su voluntad. Y piensa que es una imposición cuando en el fondo le estás dando una simple sugerencia. Y eso les molesta muchísimo. Consideran que es una imposición en su vida y muy especialmente una intromisión en su libre albedrío. Pero hay que decir que una persona que vive en conciencia de masa no tiene libre albedrío. El libre albedrío lo tendríamos cuando la prueba de Leo, la prueba de la autoconciencia, la hayamos superado. Cuando hayamos reivindicado el intelecto como precisamente personalidad. No olvidemos que la mente concreta siempre es la personalidad. Por eso es tan importante tenerla desarrollada. No como se sigue en estos tiempos de que no hay que tener mente. Eso se dice para que continuemos en conciencia de masa.
Y si continuamos en conciencia de masa, ¿quién nos va a dominar? Los hermanos del otro sitio. Y eso no lo debemos de permitir. Hemos de trabajar para manifestar la conciencia superior. Y no queda más remedio que trabajar el intelecto para en un día determinado convertirlo en intuición. Pero pasar de la conciencia de masa a la intuición sin hacer el trabajo es un espejismo más de los muchos que arrastramos desde la noche de los tiempos. Y lo que se trata es de quitarnos espejismos, no de acumular más. Desarrollar la conciencia interna. Voy pasando rápidamente, porque cuando volvamos a tocar el tema del rayo del alma, cuando acabemos todos los rayos, volveremos a hablar de esto. Porque es muy divertido todo lo que hay que hacer para apropiarse de esa energía y manifestarla en la personalidad. ¿Qué es? La voz del silencio podría ser descrita como una síntesis de todos los sonidos de la creación. Bien, él nos dice que en el OM, cuando se emite el OM, después de emitirlo y que se entiende la voz del silencio. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? Captar el silencio de la creación después de la emisión del OM. Los OMs de Vicente, de un medio tono, eran increíbles. Increíbles el vacío y la esfericidad que tenían. Yo he escuchado unos cuantos OMs y solamente unos monjes en Nepal, en un monasterio, la verdad es que me pusieron del vello de punta. Porque no hacían esfuerzo y les salió un OM que llenaba todo el templo, eran muy mayores, pero es que no había ninguna estridencia, es que parecía hecho con una máquina, no parecían humanos, pues eran humanos y muy mayores. Pero a mí aquello me fascinó y desde entonces, pues, que Dios os diga, me he vuelto a captar un OM sin hacer esfuerzo, suave, 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 pero de una esfericidad tremenda, 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 caramba, sin esfuerzo sale OM. Pues ese vacío que genera posiblemente se asimile un poco a lo que es el sonido de la creación. Se dice que nosotros somos la consecuencia de un mantra del sonido sagrado que el globo solar empezó a emitir hace eones y cuando finalice de emitirlo, nosotros desapareceremos de aquí. ¿Sabéis eso, no? Pero es que internamente nuestro alma está en profunda meditación y el ángel solar, en este caso, nuestro padrino, está en profunda meditación. Gracias a esa profunda meditación estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Continúo? Se produce entonces un vacío dentro de nosotros y a nuestro alrededor que es llenado por esa fuerza misteriosa del silencio que precede a la creación. Por lo tanto, del silencio profundo del contacto débico, la creación que va a venir es el afloramiento de la intuición. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué peaje deberemos pagar para dejar de lado el intelecto y abrazar directamente la intuición? La intuición en este caso es la nadencia, nada en absoluto, no hay nada. La famosa biblioteca que todos tenemos de libros esotéricos desaparece por completo. El disco duro del ordenador con 50.000 libros, artículos, desaparece por completo. ¿Y qué queda? ¿Qué queda entonces? La conciencia, ¿en qué nivel? En el vacío, en la más absoluta inseguridad. Pues en esa absoluta inseguridad se manifiesta la realidad de la antakarana, la realidad de la presencia en el plano búdico. Entonces podemos contactar con el reino débico y lo más seguro es que la intuición estará ya con nosotros y podremos saber cuál es el rayo de nuestra alma y de nuestra personalidad. Además, hay que decir una cosa, será el maestro en el Atlan el que nos vaya, cuando no tengamos claro qué rayo es, porque podemos percibir uno y con el paso del tiempo darnos cuenta que no era así, porque los matices de separación entre un rayo y otro, a ciertos niveles, son para la mayoría de los estudiantes inescrutables. Por lo tanto, pensemos una cosa, no nos preocupemos tanto por saber qué tipo de rayo tengo o qué rayo de alma manifiesto y preocupémonos mucho más y ocupémonos mucho más de realizar el trabajo, que es manifestar el alma en cualquier circunstancia de la vida o seguir la técnica del servicio, como también se conoce. El silencio realizado dentro de nosotros, tras las necesarias disciplinas de serenidad mental y estabilidad emocional, emite un sonido particular inaudible que atrae a los devas. Esto lo hemos experimentado en la vida, me imagino.
Imagino que los que estamos aquí llevamos tiempo meditando de una manera o de otra, con mejor o peor resultado, y creo que estamos en condiciones de decir que existe una aproximación bien clara a lo que es el contacto dérico. La pregunta que nos deberíamos formular es la siguiente: ¿qué nos ha aportado el contacto dérico a esta altura de nuestra evolución? ¿Hemos conseguido mejorar algo? ¿Hemos conseguido expresar algo nuevo? ¿Hemos conseguido elevar el grado de intuición? ¿Hemos conseguido mantener el silencio interno? ¿Ha cambiado nuestra vida a nivel de personal en tanto y en cuanto el alma se manifiesta y no se manifiestan los deseos o caprichos de la personalidad? A todas estas preguntas deberemos responder, a todas, porque si todas esas preguntas tienen una respuesta afirmativa, en el sentido de que vamos avanzando en el acercamiento al alma y manifestando el silencio interior en nuestra vida, algo dentro de nosotros ha sucedido ya, y ese algo corresponde a la creación del antakarana. Si el antakarana está construido, la intuición evidentemente está con nosotros. Y la pregunta que nos podemos formular: ¿a qué esperamos para realizar el trabajo previo y desarrollar la intuición? ¿A qué esperamos? ¿A que venga un milagro? ¿A tener un contacto físico con un deva? ¿A realizar alguna prueba más? ¿O lo dejamos para la siguiente encarnación? Y en la siguiente encarnación, según cómo nos vayan las cosas, pues decidimos continuar o no continuar, teniendo en cuenta una trampa que hay por medio. En la siguiente encarnación no tendremos la memoria de lo que hemos hecho en la anterior. Poco a poco lo iremos recuperando a través de unas cualidades que son ya innatas en nosotros, pero no la memoria del proceso que tuvimos evolutivo. ¿Quién se acuerda de su proceso evolutivo en la anterior encarnación? ¿Te acuerdas un poco? ¿Sí? Eso está bien. Por lo tanto, ya sabes el rayo que tienes, ¿no? Bastante, se te marca bastante. Bueno, está muy bien. Así que cuando el corazón trasciende al frío razonamiento intelectual, se produce una gran crisis en la vida humana. ¡Viva el cambio! ¡Viva el cambio! ¿Cuándo llegará el plano búdico a absorbernos por completo? ¿Cuándo vamos a hacer el tránsito del intelecto a la intuición? Teniendo en cuenta que el intelecto hay que construirlo primero, trabajarlo, ¿eh? Y cuando se trabaja, él solito se disuelve, siempre y cuando nos acerquemos al alma. Si preferimos continuar construyendo el intelecto, ¿qué tendremos a la larga? Los cristalizaremos. Tendremos una conciencia cristalizada, que es lo que de las que se nutren los hermanos del otro bando. A fin de cuentas, cuando hablamos de la parte oscura, lo que no queremos decir nunca es que es la mente cristalizada. De hecho, un mago negro no es que sea un ser perverso ni nada por el estilo. Es un ser que tiene una mente concreta muy poderosa, nada más. Y la mente concreta es de qué habla, de lo que ve, de lo que toca. ¿Verdad que sí? No le hablemos de cuestiones metafísicas, no le hablemos del espíritu, hablemoslos de cosas prácticas. No nos hemos encontrado ya con algún abogado, algún economista, algún político o algún médico que solamente tiene mente concreta. ¿Y qué? ¿Qué nos ha pasado? A los que somos un poco sensibles, pues que tienes un muro de hormigón delante, un muro de concreto de 2 metros de espesor, y que no hay manera de cambiarlo, ni de destruirlo, ni de remontarlo, ni nada. Y eso es una barrera, porque esta gente cree que lo están haciendo bien, y de hecho todo va en esa línea, pero los que estamos en otra línea paralela nos damos cuenta que no. Y bueno, más que paralela, de 180 grados diferente, en otro sentido. Pero ellos creen que sí. Por eso nosotros nos hemos de esforzar para realizar este cambio. Y cuanto antes lo evidenciemos, mejor nos irá a todos y a todo el mundo en especial. Voy a continuar para adelante, que ya llegamos a la 20. Bueno, esta es interesante. Menos personalidad equivale a mayor invocación. Según que sea el nivel de silenciación de nuestra personalidad, así será el poder e intensidad de nuestro sonido invocativo y, por lo tanto, la elevación espiritual de los devas con quienes podemos establecer contacto. Estos son textos de un libro de conferencias de Vicente. Si no es mío, esto es de Vicente. Por lo tanto, fijaos lo que es el poder invocativo. ¿A qué obedece? Al silencio interno. Cuando tenemos silencio interno, generamos un vacío, unas ondas concéntricas de armonía. Por eso yo siempre os digo, desde hace un tiempo, que si en esta ciudad, por ejemplo, o en cualquier ciudad del mundo,
hubiera un grupo de almas que se expresan mediante un profundo silencio, no es estar callado y por dentro bla 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 bla, eso no vale, eso ya lo vemos bien, no tiene resultados. Pero el verdadero silencio interno de contacto con el alma, en esa ciudad, por la onda vibratoria, no habría nada que alterase ese orden, ni atentados, ni robos, ni enfermedades, ni catástrofes, nada. ¿Por qué? Porque la gente que está viviendo ese estado de conciencia, sin darse cuenta, lo está impidiendo. Está elevando el nivel de la conciencia y está evitando que eso entre. ¿Por qué nos pasan estas cosas en las ciudades y por qué a nosotros nos pasan determinadas cosas? Porque ese silencio interno no lo tenemos. Porque en lugar de disminuir la fuerza de la personalidad, ¿qué hacemos? ¿A qué nos enseñan en la vida? A potenciar la personalidad. Sin embargo, si la personalidad es poderosa, el alma, ¿qué le pasa? Que no se puede manifestar. Sin embargo, hay una contradicción aquí. Si no disponemos de una personalidad poderosa, el alma no se va a manifestar, porque el alma lo que hace es coger, pertrecharse bien a nivel físico, emocional y mental, una fuerte armadura para poderse manifestar. Pero claro, la armadura tiene un pequeño problema. Como todavía no está plenamente conectada con el alma y el alma no está manifestando los arquetipos que debe, sobre todo de amor y de voluntad también, lo que vemos en la personalidad es un brillo, una luz de materia, pero no es la luz que nos interesa trabajar, no es el aspecto superior de la luz, que es la sabiduría. No puede salir nunca sabiduría con esa armadura, y esa armadura la tenemos todos. Y no se trata de quitarnos la armadura, sino de hacerla suficientemente plástica para que pueda coger la energía del alma y nosotros la podamos manifestar. Claro, si tenemos una armadura, ¿cómo manifestamos las cualidades del alma? Parece una contradicción, parece como si realmente estuviéramos invocando una capacidad que todos tenemos de manera innata y en lugar de abrir la puerta para que salga la ventana, resulta que la cerramos. No, es que esa armadura la necesitamos para estar aquí. Hemos de cambiar la polaridad de los átomos de esa armadura. Y en lugar de absorber la energía positiva, deben abrir paso para exhalarla al mundo. Es una cuestión de orientación interna. Cuando nos acerquemos al alma de manera clara, todo esto se solucionará. Doctrina del corazón, se le llama todo esto en contacto con el tema del chakra cardíaco, el mundo débico, básicamente es el Agni Yoga también, el yoga que nos toca desarrollar después del Raja Yoga, que ya ha empezado a trabajarse. Hay dos yogas que se tienen que hacer, el Agni Yoga y el Deva y el Devi Yoga, el yoga de los ángeles. Pero esos dos yogas, todavía la humanidad no acaba de entender muy bien el Raja Yoga. Y no todo el mundo que dice que practica Raja Yoga, meditación, lo hace como es debido. Por lo tanto, nos queda un periodo muy largo todavía de camino. Pero lo importante es que todos aquellos que estén metidos en la barca no paren el ritmo, sigan remando, sigamos remando, porque todavía nos queda mucho trabajo por delante. No nos debemos preocupar porque para el alma una encarnación es menos que un día para nosotros. ¿De acuerdo? Venga. Posibles acercamientos por línea de radio. Ahora viene un texto de Vicente muy interesante, muy interesante. Fijaos lo que dice Vicente. Todo el universo se halla en movimiento y todo ser que consciente o inconscientemente trata de detenerse sufre la crisis de resistencia impuesta a la oscilación o movimiento general o universal. A ver, esta afirmación tan categórica de Vicente, ¿qué creéis que nuestro querido hermano mayor nos estaba transmitiendo? Venga. Que hay fuerzas mayores que nos influyen, ¿no? Que hay fuerzas mayores que nos influyen, evidentemente, primeramente, pero algo más, va por ahí. No nos podemos parar. No nos podemos parar. Todo es movimiento. Todo es movimiento. ¿Qué más? El lobo a nosotros. Vale, ¿qué más? Algo más, venga, va. ¿A qué aspecto responde este enunciado? ¿Al tercero? Al aspecto brahmánico. Sí. De hecho, el aspecto brahmánico, el tercer aspecto de la creación, tiene la potestad, es el tercer rayo, tiene la potestad de que a través de la continua adaptabilidad, la conciencia va cambiando. He cogido de aquí de la sala, ¿esto qué es? Es un planisferio, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué vemos aquí? El cielo, las diferentes constelaciones,
van pasando los meses, las constelaciones. Bien, ¿qué creéis que significa esto? Movimiento, adaptabilidad. Por lo tanto, fijaos el problema que tenemos nosotros y fijaos también el problema que tienen los lobos con estas 88 constelaciones que hay en el brazo de Orión en la porción donde nos encontramos. Nosotros estamos dentro, como sistema solar, dentro de la constelación de Libra. Imaginaos el problemita que tenemos aquí. Fijaos, y aquí no están todas las estrellas, porque hay muchísimas más que no se captan. Hay miles y miles. Pues todo esto influye en este brazo de Orión, donde estamos nosotros, donde está nuestra galaxia, donde está la galaxia nuestra, está la Vía Láctea. Imagina, no, la Vía Láctea no, es toda la Vía Láctea, perdón. El brazo de Orión es la forma que tiene 8 brazos, pero estamos en el brazo de Orión. La galaxia es toda la galaxia. Pero es que por extensión respondemos a toda la galaxia, por lo tanto este enunciado va al movimiento y muy especialmente a la capacidad que tiene el movimiento, la adaptabilidad. Por lo tanto, cuanto más maleables seamos, más adaptables. A ver, ¿de qué forma lo explico? Una forma de explicar la capacidad de la materia de adaptarse son los metales, ¿no? ¿Qué le pasa con el fuego? Pues que el hierro se convierte del mineral que estaba en una mina, que no estaba puro, se purifica y a través del fuego pues resulta que se puede hacer lo que se quiera con él, ¿verdad? Y estamos dispuestos a aplicar el fuego del alma, de la conciencia superior y convertir nuestra personalidad, es decir, la expresión del alma precisamente en algo maleable y adaptable a las circunstancias. ¿Sí o no? Porque si decimos que sí, ya sabemos lo que nos toca. Hemos de renunciar a lo conocido, a todo lo conocido. Es la nadencia, el olvido de uno mismo y acabar con todo lo que hemos hecho hasta el presente, pero no con la experiencia obtenida, porque eso queda dentro de nuestra conciencia, sí con la actividad desarrollada y entrar en una nueva dimensión, la del plano búdico. Solamente así se abrirá la puerta y podremos captar intuitivamente el rayo, la energía que nos domina. ¿Creéis que merece la pena el esfuerzo? ¿Sí? ¿Merece la pena? ¿Sí? Bueno, continuamos. El acercamiento entre estas dos líneas de evolución, la humana y la védica, puede ser efectuado en el plano búdico, pero únicamente constituirá el acercamiento entre dos esencias y no entre lo concreto y la esencia. ¿Y esto por qué? Porque en el plano búdico, ¿qué hay? Ya no hay formas como aquí, ¿eh? No es eso. Esencia, ¿no?